Vestido así. No sé si mi madre me reconocerá. Ese chico es muy guapo. Pero si me acerco de repente, ¿no será demasiado atrevido? ¿Eres el nuevo guardaespaldas de hoy? Lee Tianyu. Parece que mi disfraz ha sido todo un éxito. Este atuendo combina bastante bien con el nombre Tianyu. Si bajo ahora, seguro que me obligarán a comprometerme con el heredero de la familia He. No puedo bajar. Exacto, soy el que acaba de ser contratado hoy, Lee Tianyu. Entendido. Señor He. El nuevo guardaespaldas. Un renacuajo como él, ¿podrá proteger al señor He? ¿Qué está pasando ahí dentro? Señor He, la fiesta de compromiso dentro ha sido cancelada. Tu prometida. Resulta que se ha aliado con esa madre y su hijo contra ti. Realmente el corazón humano es malvado. Esta mujer. Esta cuenta. La ajustaré con ella más tarde. Parece que también tuvo mala suerte. Encontró a esa prometida. Es realmente preocupante. Lee Tianyu, ¿verdad? Retirado de las fuerzas especiales después de 5 años. Campeón del grupo de combate libre masculino nacional. Campeón. Ha realizado múltiples trabajos de seguridad secreta. Buen currículum. Bueno, en realidad, no soy. Nuestro He es conocido por su generosidad. Si vienes a trabajar como guardaespaldas aquí, no solo te damos comida y alojamiento, sino que también un salario mensual de 200.000. ¿Cuánto? 200.000. Es claramente mi dios de la riqueza. He practicado artes marciales desde pequeño. Ser guardaespaldas no es problema. Yo Lee Tianyu. Seguiré al He hasta la muerte. Serviré al He. Me fui demasiado rápido y no traje efectivo. Si pago con tarjeta, mi hermano lo descubrirá. Realmente necesito encontrar un trabajo estable. Estoy acabado. Me descubrieron. Tienes buen pecho. Sigue así. ¿Qué pecho? ¿Esto es mi auténtico 36C? Esta villa. Ni siquiera nuestra familia Wen, ni la familia He podría comprarla. Una villa tan grande. Mi nuevo jefe. ¿De dónde viene realmente? Oye, Pei, ¿qué pasa? Ah, Chang. ¿Dónde estás? Esconde bien y no salgas. Te escapaste. Tu prometido te está buscando por toda la ciudad. Vete al diablo. ¿Cómo te atreves a golpearme? Lo sabe la familia He. El joven He es mi hermano. Yo. Espera. Un malcriado de segunda generación. ¿Todavía me obligas a comprometerme? ¿Quieres comer perdices sin cazar? He, ten cuidado. Soy la esposa de He. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Soltame. ¿Acaso esta es la prometida que escapó del compromiso? Hermano Wenin, escuché que tu prometida ingrata escapó. ¿Por qué no te casas conmigo? Tianyu, deténla. Mamá llama en este momento. Seguro para obligarme a volver a casarme. Mejor avisar que estoy bien, para que no se preocupen demasiado. Mamá, no voy a volver a casarme. Estoy afuera. Ya encontré trabajo. Voy a mantenerme por mi cuenta. No te preocupes. Wen-tan vuelve a casa. Tu mamá se enfermó. ¿Qué? Voy de regreso. Papá,
¿Dónde está mamá? Rayos. Caí en la trampa. Papá. ¿Por qué tenemos que obligar a Tantan a casarse con la familia Ji? Cuando Tantan era pequeña, la madre de Wenin la salvó, y prometieron unir las familias. Pero estos años, la madrastra de Wenin ha estado influyendo, que Wenin no se ha establecido, no puede heredar la fortuna. Ahora mismo, la fortuna de la madre de Wenin va a ser robada por la amante y el hijo ilegítimo. Tantan tiene que casarse allí, proteger el patrimonio de la madre de Wenin. Pero envía a Wentan arriba. Cuando llegue la familia Ji, haz que Wentan se disculpe adecuadamente. Desgraciado. ¿Sabes cuántas relaciones comerciales hay con la familia Wen? ¿Crees que puedes cancelar el compromiso así como así? La familia Wen ya dijo que se disculparía contigo. ¿Qué más quieres? Gwenin. Mira cómo has enfadado a tu padre. Tú. Será mejor que obedezcas. Mi relación con mi padre no es buena. ¿No es eso lo que querías? No tengo tiempo para ver vuestro teatro. Quédate quieto. Si no te quedas quieto, romperé el brazalete de tu madre. Vale. Iré a la familia Wen. Quiero ver. ¿Qué trucos tenéis? Hay que encontrar la manera de conseguir a la señorita Wen. No podemos permitir que se case con tu hermano mayor. Tantan es joven e inmadura. En realidad, le gusta mucho Wenin. Al volver dijo que quería disculparse con Wenin. La boda se celebrará como estaba planeado. Disculpas. Matrimonio. ¿Con quién está hablando papá? ¿Será ese encanto de la familia Ji? No, no puedo casarme con él. No me esperaba. Wenin, ya has crecido tanto. Tu madre y yo éramos muy buenas amigas. Tranquilo, tía no será parcial. No te dejaré en una situación injusta. Voy a hacer que Tang Tang se disculpe contigo. Te daré una explicación. Los padres de la familia Wen no parecen estar mintiendo. ¿Acaso todo esto es la idea de la señorita de la familia Wen por su propia cuenta? Bueno. Entonces me reuniré con Wentan a ver cómo lo explica. Tang Tang. Wenin ha venido. Tang Tang. Hermano mayor, eso fue demasiado aterrador. Hiciste que la chica saliera corriendo por la ventana. Ja, ja. Esto es lo que la familia Wen me ofrece como explicación. Ve y atrápala. Debo atrapar a esta mujer. Bueno. ¿Cómo se atreve a instigar a mis padres a engañarme para que me case? Antes subestimé a ese heredero inútil. Ji Wenin, tú mereces vivir en una casa tan buena. Será mejor que me la cedas voluntariamente. Esta es propiedad de Nuestra Señora. Tú, un hijo ilegítimo. Tienes la cara de vivir aquí. Grita. Sigue gritando. ¿Qué clase de cosa eres tú, pequeño adorable? ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Qué le vas a hacer a mi dios de la fortuna? Ji Wenin, este es el guardaespaldas que contrataste. Parece un brote de soja. Vayan y denle una lección. No te acerques, monstruo. Aléjate de mí. Auxilio. Ahora pídele disculpas a mi jefe. O si no. HM. Hermano mayor, no quiero nada. Me equivoqué, tampoco quiero la casa. Haz que se aleje de mí. Te lo suplico. Sáquenlos de aquí. No ensucien la villa de mi madre. Claro, jefe. Levántense, levántense. Ayúdame.
No los voy a perdonar. ¿Por qué me miras así? ¿Acaso he cometido algún error? Dime quién eres realmente. En realidad no soy Li Tianyu. Pero todo esto es un malentendido. Puedo explicarlo. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. No será una mujer. ¿Cómo puede haber un hombre con un aspecto tan delicado? Dime quién te envió a acercarte a mí. No estoy siguiendo órdenes de nadie. También estoy siendo perseguido por enemigos. Por eso no tuve más remedio. Mentir para quedarme aquí, pero no tengo malas intenciones. Espero que no estés mintiendo. ¿Cómo te llamas? Gwen. Gwenran. Director He, la aparición de este Wenran es muy sospechosa. ¿Será alguien enviado por Zanpin? Si no, primero echémosla. No es necesario. Quiero ver qué trucos pueden tener. Quítate de mi camino. Hermano Gwenin, ahora ni siquiera puedo entrar a tu casa. Ella siempre me detiene. Director He, la señorita Sunin insiste en entrar. No puedo detenerla. Gwenran. Sáquenla. De acuerdo, Director He. ¿Y el anterior Li Tianyu? ¿Por qué lo cambiaron por este jovencito? ¿Acaso al hermano Gwenin no le gustó? Es porque su orientación sexual es hacia los hombres. Señorita Su, por favor vete. ¿Qué? ¿Te sientes ofendida? Solo te estoy advirtiendo. Eres solo un pequeño guardaespaldas. Te aprovechas de tu apariencia. Y te pavoneas frente al hermano Gwenin, moviéndote de un lado a otro. Hoy te atreves a tratarme así. Cuando me case con el hermano Gwenin, te va a ir muy mal. Esta mujer está realmente loca. Ahora mismo mi identidad es de hombre. Y ella aún tiene celos. Ven. Ven a golpearme. ¿Crees que ahora mismo le voy a decir al hermano Gwenin que te despida? Señorita, he crecido así. ¿Cuándo he sufrido tal humillación? Todo es culpa del joven He. Estos días viviendo bajo su techo. No puedo soportarlo ni un segundo más. Ahora mismo voy a cancelar el compromiso. Oye, Pei, envíame el número de teléfono del joven de la familia He. Señorita, ¿estás segura? Te están buscando por toda la ciudad. No te escondes bien. Y aún te entregas voluntariamente. Me busca solo porque quiere unirse en matrimonio conmigo. Quiero ver qué habilidades tiene. Para atreverse a pensar en mí, ahora mismo lo voy a citar para cancelar el compromiso. ¿De qué se trata? Probablemente sea el número de la señorita Gwen. Ella probablemente venga a disculparse con usted. ¿Será que está conspirando con Zanpin y su madre para hacer una estrategia de víctima? ¿Lo contestamos o no? Contesta. Quiero escuchar. ¿Qué explicación tiene? El joven de la familia He, ¿verdad? Te lo digo yo. Como tú que te aprovechas de tu familia para hacer fechorías. No pienses que me voy a casar contigo. ¿No soy acaso buscada en toda la ciudad? Mañana por la tarde en el café Yunlan para cancelar el compromiso. Si no vienes, serás mi nieto. Haz que rodeen el café Yunlan. No dejen salir ni una mosca. Este joven de la familia He no aparece y me busca por todos lados. Yo lo busco activamente y él no se atreve a venir.
Oye, ¿Dónde estás? ¿No será que no te atreves a venir? O tal vez, ¿no quieres cancelar el compromiso conmigo? ya llegué. ¿Qué hace aquí el jefe? Y con esa cara tan fea. ¿No pensará que me escapé del trabajo para tomar café? Jefe, vine a... Esta mujer. No la voy a perdonar. Jefe, voy a contestar una llamada. ¿Qué me está pasando? Wenran es un hombre. ¿Cómo podría sospechar de él? Wen-tan, ¿dónde estás? Ya hablé con papá y mamá, no te van a obligar a comprometerte. Regresa a casa pronto. Mi buen hermano. La última vez dijeron lo mismo. Todavía recuerdo ese golpe tuyo. No hablemos más de lo pasado. En 3 días hay una cena benéfica. Regresa y sé mi acompañante. Ni lo sueñes. Señor He, buscamos por todos lados y no encontramos a la señorita Wen. Ella quizás nunca vino. Esta mujer. ¿En serio me estás tomando el pelo de nuevo? Este joven de la familia He, ¿no dijeron que ya había llegado? ¿Cómo es que no se le ve por ningún lado? ¿No habrá escapado a última hora? Wenran se fue. Parece que el jefe no está de muy buen humor. Mejor no me meto en problemas. Ya ajustaré cuentas con el joven He la próxima vez. Al final sigue siendo un capitalista. Ya es tan tarde y aún no descansa. Me tiene aquí de guardia. Señor He, la conferencia de prensa de mañana es importante, pero su salud es aún más importante. Es mejor que descanse temprano. Espera. Esta escena. Me parece haberla visto. En un drama de época. ¿No es esto? El emperador revisando memoriales toda la noche. Y su eunuco principal, el eunuco Su. La conferencia de prensa de esta vez es crucial para que nuestra empresa salga a bolsa. Este asunto debe manejarse con cuidado. Wenran. La seguridad del lugar de mañana queda completamente bajo tu responsabilidad. Yo. Es decir, tú, regresa temprano a descansar. Señor He, el grupo Aochen es solo una pequeña empresa para despistar. La conferencia de prensa de mañana es importante, pero su seguridad personal es aún más importante. ¿Cómo puede confiar este asunto a un Wenran de procedencia desconocida? ¿No será Wenran alguien de Zanpin y de Gili? Mañana lo sabremos con certeza. En la conferencia de prensa de mañana, Gili no puede no actuar. Mantén a Wenran bajo vigilancia. Este viejo señor He está realmente confundido. Si él supiera que usted es el famoso tercer señor de Jiangai, definitivamente no permitiría que ese bastardo lo lastime repetidamente. Mi identidad debe mantenerse en secreto. Cuando obtenga la única reliquia que mi madre me dejó, ya no tendré nada que ver con la familia He. Entonces no tendremos que ser indulgentes con la familia He. ¡Wow! Esta escena. Originalmente pensé que usar gafas de sol era para presumir. Pero no esperaba que fueran tan prácticas. Señor He, he oído que el grupo Aochen está respaldado por el omnipotente tercer señor. ¿Tiene usted una relación personal con él? Señor He, señor He. Señor He, ¿sabía usted que su padre está preparando un testamento para dejar la fortuna a su hermano He? Es cierto que no se llevan bien. ¿Cuál es la razón? ¿Sabes de quién soy yo? ¿Te atreves a tocarme? El segundo joven no te perdonará. ¿Acaso esperas que este Hibenkin, cuya madre murió temprano y su padre no lo te respalde? Te digo. Esta pequeña empresa, el segundo joven puede destruirla con una sola palabra. Esta persona apareció de repente, diciendo cosas para provocar a Hibenkin. Queriendo que nos enfrentemos a él. Definitivamente hay algo raro aquí. Ven. Señor periodista, lo que dice no es correcto.
Nuestro señor He se lleva bien con su familia. Los hermanos se respetan. ¿Cómo podría destruir la empresa? Debe haber un malentendido aquí. Vamos, llevemos a este periodista a nuestra sala VIP de té. Y atendámoslo bien. En un rato hablamos con calma, ¿ok? Primero lo llevamos al callejón y le damos una paliza. Luego lo encerramos en el backstage. Y esperamos a que el SRG lo interrogue. SRG, por aquí, por favor. Este Wenran es interesante. Nuestro SRG es realmente increíble. No solo tiene habilidades excepcionales, sino que también es tan guapo. Nuestro SRG es hombre. Le gustan las mujeres. ¿Acaso tú eres? Ay, no digas tonterías. Mi orientación es normal. ¿Cómo es que mi hermano está aquí? No puede ser. Si me descubre, seguro me llevará a casa. No puede descubrirme. ¡Ay! Me duele el estómago. Cuídame esto. Voy al baño. Siempre con excusas cuando hay que trabajar. Ve rápido y vuelve. No pienses en escaquearte. Tranquilo. Ya vuelvo. Adiós. Mi técnica de disfraz. Realmente es impecable. Mi hermano está tan cerca y no me reconoce. Perdón, perdón. ¿Esto es tuyo? ¿Cómo caminas? ¿Estás ciego? Esta persona, ¿por qué se ve tan sospechosa? Y no tiene la credencial de trabajo. Es ácido sulfúrico. Mierda, seguro va por He Wenin. No hay movimiento. ¿Será que estoy siendo paranoico? He. Esto es demasiado coqueto. ¿Será que? ¿Ya viste suficiente? Dilo. Merodeando en la puerta. ¿Qué haces? He. Acabo de ver. Alguien entrando con ácido sulfúrico. Temo que venga por ti. Así que vine a verte. Tú. Ustedes. Señorita Su. ¿Por qué tienes la cara tan roja? ¿Tienes fiebre? Si tienes fiebre, ve a descansar. Entonces, He, me voy primero. Después de todo, es la hija mayor de la familia Wen. ¿Qué tipo de hombre guapo no ha visto? ¿Por qué soy tan inútil? Hay que admitir. El físico de nuestro jefe y su apariencia son simplemente increíbles. ¿Qué tan desesperada estaba su prometida para huir de la boda? ¿Qué pasó entre tú y He? La cara de la señorita Sunin se puso verde de ira. No te confundas. He y yo. ¿Qué podría pasar entre dos hombres? Entonces estás en problemas. Sunin es la hija mayor de la familia Su. Si la molestas, tu vida no será fácil. Puff. ¿Qué tiene de especial? Yo soy la hija mayor de la familia Wen. Esta persona, ¿por qué me resulta tan familiar? Cuidado. He Wenin muere. Cuidado. He, ¿estás bien? ¿Te salpicó en algún lugar? He. Estoy bien. No toques. Eres tú otra vez. Te atreves a arruinar mi plan. He, ¿estás bien? Te lastimaste. Afortunadamente Wenran fue astuto. De lo contrario, habría sido un gran problema. Gracias. He. Tomar el dinero y resolver el problema. Es mi deber. Ustedes regresen primero. Lleva a estas dos personas de vuelta para interrogarlas.
Mi hermano no debería descubrirme. Gwen, ¿qué le estás haciendo a mi guardaespaldas? Ji, no te enojes. Solo estoy impresionado con las habilidades de este guardaespaldas. Me siento curioso. Yo también necesito protección. ¿Qué tal si me proteges por 2 días? Te pagaré 10 veces tu salario actual. No quiero que mi hermano me lleve a casa. No voy. Ji, vámonos. Ji. Realmente encontraste un buen guardaespaldas. Te advierto. Es mi persona. Mantente alejado de él. Ji parece que tiene una mala relación con su hermano. Será nuestro competidor comercial. Si descubren mi identidad, sería como caer en la boca del lobo. Hace calor. Dime, ¿Qué relación tienes con Wen Chen? No lo conozco. Hoy es la primera vez que lo veo. Menos contacto con él. Medícate tú mismo. Aunque el SRG parece frío. Pero es bastante buena persona y se preocupa por sus empleados. SRG, tranquilo. No voy a ser guardaespaldas de nadie más. Me quedaré a tu lado. No. No me refiero a eso. Llegamos SRG. ¿Qué pasa ahora? Si no sabes conducir, la próxima vez te usaré como coche. Wentan. Ahora tanto la familia Ji como la te están buscando por toda la ciudad. He oído que alguien alertó al tercer maestro. Entre los que te buscan también están las fuerzas del tercer maestro. Así que escóndete bien. No aparezcas en lugares públicos. Solo me escapé de una boda. ¿Cómo es que hasta el famoso tercer maestro de Jianai, que tiene influencias en ambos lados, se ha enterado? ¿Estás loco? Te lo digo. Esta es la consecuencia de ofenderme. ¿Crees que no veo tus pequeñas intenciones? Un hombre que se atreve a seducir al hermano Wenin. ¿No tienes vergüenza? Esta vez fue el hermano Wenin a quien salvaste. Pero él solo se acerca a ti temporalmente. Dime, si supiera que tienes esos pensamientos hacia él, ¿no le daría asco? No los tengo. Mejor que no. Si descubro que tienes comportamientos inapropiados con el hermano Wenin, no te perdonaré. Yo, la señorita de la familia Wen. ¿Cuándo he sufrido tal humillación? Señorita, ¿dónde estás? No te preocupes por dónde estoy. Toda la colaboración entre la familia Wen y la familia Su se cancela. Esta señorita Suning se pasa de la raya. Pero señor Ji, esta Wenran realmente no parece ser de la gente de Jili. Mejor sigamos observando. ¿Han hablado los dos que capturaron? Confesaron, dijeron que es su prometida. La señorita de la familia Wen. Esta señorita de la familia Wen realmente me odia a muerte. Voy a ver cuánto poder tiene. Esta mujer realmente no sabe apreciar. Ve, tráeme un café. Señorita Su, él es solo un guardaespaldas. ¿Cómo va a preparar un buen café? Yo te lo preparo. Tú. Si tienes algo contra mí, no involucres a otros. Si no me preparas este café hoy, los dos se van. Señorita Su, perdón. Todo es mi culpa. No se enoje. No me despida. Bien, yo lo preparo. ¿De qué te enorgulleces?
No eres más que una hormiguita que puedo manipular. ¿Qué estabas haciendo? Hermano Gwenin. Ese Wenran. Me estaba molestando. ¿Crees que esto es tu familia, Su? Te lo digo. Si no fuera por tus padres y la relación con mi madre, no sería tan amable contigo. No te pases. Ji Gwenin. Tarde o temprano te haré uno de mis admiradores. Vieja bruja. Porque te gusta maltratar a la gente. ¿No te encanta el café? Te lo voy a servir. Con un toque especial. Te voy a poner un poco más. Para que lo bebas. Bebe. A ver si no te ahogas con la sal. Señor Ji. ¿Cuándo llegaste? Desde que hiciste esa poción de bruja. Este Ji Gwenin. Cuando me estaban molestando, no apareció. Cuando me defendí, ahí sí salió. ¿No me despedirá de verdad? El café se está enfriando. ¿No lo vas a llevar? Wenran. En unos días hay una fiesta. Pon este paquete de medicina en la bebida del hermano Gwenin. Cuando se logre, te daré 10 millones. Si no me haces caso. No me culpes por ser despiadada. Wenran. Debes pensarlo bien. Viendo a Wenran así, parece que va a traicionar. Señorita Su, tienes tiempo para pensar en estas tácticas sucias, en lugar de mejorar tu pobre lenguaje. No amenaces a los demás, siempre repites lo mismo. Este Wenran, no lo he mimado en vano. Es como mi portavoz. Wenran, te doy una última oportunidad. Ya lo sabes, quiero que desaparezcas. Más fácil que aplastar una hormiga. Wenran, ¿qué me diste de beber? Café. ¿Es que te empeñas en llevarme la contraria? Yo. ¿Te atreves a tocar a mi gente? El señor Ji no solo es guapo, sino que también tiene mucha fuerza de novio. Si mi prometido fuera la 10ª parte del señor Ji, no habría llegado al punto de huir de la boda. Hermano Gwenin, ¿quieres ir conmigo al banquete en unos días? Seré tu acompañante. Ji Gwenin. Ji ha dejado claro que ninguna dama de Jiangaichen puede ser tu acompañante. Si no quieres meterte en problemas, será mejor que aceptes. No es necesario. Ya tengo acompañante. Imposible. Hermano Gwenin, lo sé. Puedes irte. Señor Ji, Ji ha dicho que ninguna dama de Jiangai puede ser tu acompañante. Acabas de rechazar a la señorita Sunin. ¿Qué haremos? ¿El día después de mañana? Será él. Yo. Sí, tú. Acabas de ver que esta Sunin junto con Giri intentaron perjudicarme como mi guardaespaldas. ¿No deberías protegerme? Este traje de mujer, seguro que mis padres y mi hermano me reconocerán. Quizás, hasta mi prometido me descubra. ¿No estás dispuesto? Ji el jefe, yo un hombre hecho y derecho. Disfrazarme de tu pareja de baile. Si alguien me ve, ¿cómo voy a poder enfrentar a la gente después? 3 millones. Hecho. ¿Qué hago? Vestido de mujer acompañaré a Ji Gwenin al banquete. ¿Creen que nos descubrirán? O tal vez debería escaparme. ¿Por qué no entras si ya llegaste? Yo. Ji el jefe. El señor Ji te está buscando. Parece que no está muy contento. Vamos, a ver qué trama este Gili ahora. ¿Qué nueva locura estás planeando? Hermano mayor, ¿por qué no trajiste pareja hoy? Es verdad. Ni siquiera la hija mayor de la familia Wen, ni las herederas de Jiangai. Al escuchar tu nombre, todas huyen despavoridas. ¿Quieres que te consiga a alguien? Ya tengo pareja. Mira, creo que deberías primero preocuparte por ti mismo. Ja, inútil. ¿Cómo te atreves a mentir? Solo sabes avergonzarme. No solo no ayudas en la gestión de la empresa, sino que tampoco eres útil. En cuanto a relaciones públicas, ni siquiera puedes compararte con tu hermano menor. ¡Qué encantó! En el futuro, ni un centavo de la fortuna te lo puedes olvidar. Padre tiene tanta prisa.
por entregarle la empresa de mi madre a este hijo ilegítimo. Tú, desgraciado, lo que sea hablaremos en casa. Hoy viene el tercer señor. No conviene enfadar al señor San. La pequeña adorable es la pequeña adorable. Una fiesta tan importante. Y no traes una acompañante decente. Hermano mayor no es tan inútil como dices. Todos dicen que el hermano mayor es el nuevo rico del círculo. ¿Qué nuevo rico? Es solo una pequeña empresa. Mi familia Ji podría aplastarla con una mano. Ay, he oído que hoy vendrá el señor San. Si pudiera congraciarme con él, mi familia Ji podría convertirse en la primera gran familia de Jiangaichen. Para entonces, yo también podría estar tranquilo de entregarte la empresa Ji. Padre, no te preocupes. Seguro que dejaré una buena impresión en el señor San. Así que ese es tu adorable hermano mayor. He oído que prohibiste a todas las damas de Jianggai ser su acompañante. No pensé que realmente vendría solo. No sé si Wenran estará a la altura. Por si acaso. Si es muy feo, se notará de inmediato que es un hombre. Entonces el señor Ji se convertirá en la burla del círculo. Hermano mayor, si hoy tienes una acompañante, me arrodillaré y te pediré perdón. Si no, pasarás por debajo de mis piernas. De verdad no es una mujer. ¿Cómo es que se ve tan bien con vestido de mujer? Tan hermoso. ¿De quién es esta joven dama? Simplemente hermosa, mucho más bonita que la acompañante de Gili. Se ve un poco familiar. Se parece a la señorita de la familia Wen. Wow, esto es demasiado hermoso. Si no supiera que es Wenran, este chico es un hombre. De verdad me engañó. ¿Quién eres tú? Quien soy no es asunto tuyo. Solo necesitas saber que soy la acompañante de Ji Wenin. Y ya está. Hermano mayor, ¿no será que no encontraste acompañante y agarraste a cualquier persona para llenar el espacio? Recuerdo que acabas de decir. Si Ji Wenin tiene acompañante, te arrodillarías y pedirías disculpas. Gili, delante de tanta gente. No irás a retractarte. Mujer despreciable, ¿de verdad quieres enfrentarte a mí? Gili, cuidado con tu tono. Si no. Si no, ¿qué? Eres un pobre desgraciado, con un padre que no te quiere y una madre muerta. Hoy me voy a meter con tu mujer. A ver quién te respalda. Te atreves a enfrentarme, padre no te perdonará. Ah. Alto. Hijo desagradecido por una mujer. Te enfrentas a tu hermano. ¿Dónde queda tu papel de hermano mayor? Un hijo ilegítimo. Y se atreve a decir que es mi hermano. Parece que eres igual de mezquino que tu difunta madre. Probablemente quiere provocar a Ji Wenin para que se enfrente a él. Y aunque no sea culpa de Ji Wenin, no podrá defenderse. Nunca he visto a un padre tan malicioso con su hijo. Ya que Gili ya se arrodilló y pidió disculpas. Nuestra Wenin también es muy generosa. No es necesario que te arrodilles. Sin embargo, un hijo ilegítimo debería mantener un perfil bajo, si no cuando todos lo vean y recuerden su pasado, arrastrará a sus padres a ser objeto de burla. Levántate ya. ¡Qué vergüenza! HMPH. Ji jefe, ¿qué estás haciendo? Si vas a actuar, hazlo bien. Te subiré el sueldo después. Originalmente quería usar este asunto para darle una lección a Ji Wenin, para que sepa que nadie más que yo está de su lado. Pero ahora resulta que alguien ha aparecido de la nada y me ha quitado el protagonismo. Hermano Wenin, aunque no me permita ser tu acompañante, tampoco tenías que traer a alguien desconocido a la fiesta. ¿Por qué siento la cara tan caliente? No estaré enamorándome del jefe Gil, ¿verdad? Delante de mí. ¿Te atreves a seducir al hermano Wenin? Mira si no te mato. Ji Wenin, ¿me vas a dejar en ridículo hoy? Sunin. Todo lo que te dije antes. No lo has escuchado ni un poquito. Ahora en toda la ciudad de Jianggai, solo la familia Su está dispuesta a formar una alianza contigo. Solo si te casas conmigo podrás competir un poco con Gili. Te sugiero que no elijas mal tu camino. Lárgate.
Si no fuera porque nuestro jefe Ji no quiere revelar su identidad como el tercer señor, si no, todas las hijas de familias ricas de la ciudad de Jianggai probablemente habrían pisoteado el umbral de la mansión hasta romperlo. Ji Wenin, ¿cómo te atreves a tratarme así? Te arrepentirás. ¿Estás bien? Gracias, jefe Ji. Antes pensé que te veías como una mujer. No esperaba que tu voz fuera tan aguda. ¿Acaso el asunto de que soy una mujer lo descubrió él? Da igual. Más vale decírselo directamente. Jefe Ji, en realidad yo soy. Estoy perdida. ¿Por qué están aquí hermano y papá y mamá? Jefe Ji, voy al baño un momento. La mirada del jefe Ji no parece normal. No me digas que ¿de verdad le gusta a ese chico Wenran? ¿Qué murmuras? Ay. Familia Wen no estarán aquí también para causar problemas a Wenran, ¿verdad? Si no vi mal antes. La persona que estaba junto a Wenin era nuestra tan. A mi propia hija. ¿Cómo podría equivocarme? No sé qué están haciendo estos dos niños, discutiendo por romper el compromiso, causando revuelo en toda la ciudad. Y ahora aparecen tomados de la mano, defendiendo al otro. ¿Será que realmente somos viejos y no entendemos cómo se llevan los jóvenes de hoy? Vamos a ver. Tío Wen, tía Jian, Wenin. ¿Quién era esa persona de antes? ¿acaso la familia Wen todavía piensa casar a esa inútil señorita conmigo? Esa persona de antes es mi novia. En cuanto al compromiso con la familia Wen, después de que la señorita Wen regrese, yo personalmente vengo a casarme. Wenin. Pero tu novia. Es de mi familia Wen. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ven aquí. Este Wenran me va a meterme en problemas. Tío Wen, tengo algo que hacer. Discúlpame primero. Oye. Dijiste que estos dos niños. ¿Qué diablos está pasando? Está bien. Lo de los niños. Ellos manejarán, tal vez. Es el pequeño gusto de los jóvenes. Mientras los dos todavía juntos. No está bien. Vamos. Este engaño. Bolso de paja Gili. Todavía quiero pelear conmigo. Cortar. ¿A dónde quieres ir? Hermano. ¿Cómo? Mezclar afuera por tanto tiempo. Ni siquiera lo reconozco, ¿verdad? No. No, ¿por qué? Me obligaron a casarme. Mamá y papá voy a convencer. Vete a casa rápido. Eres una niña. Qué peligroso es estar afuera. Dime, ¿dónde vives? No puedo. Nunca le digas a tu hermano. He estado disfrazando de hombre estos días. Vivir en casa de un hombre extraño. La última vez, en la conferencia Jiwenin, el guardaespaldas. ¿Eres tú? No soy yo. Te equivocas de persona. Vuelve conmigo. Ay, hermano. No voy a volver. ¿A dónde llevas a mi novia? Director Wen. Novia. ¿No vas a explicar? Contáctame luego. Wenran. ¿Has olvidado quién eres? ¿Te atreves a estar aquí públicamente coqueteando con un hombre? Dime, ¿qué relación tienes con Wen Chen? Director Ji. Soy hombre. Me gustan las mujeres. ¿Cómo podría estar coqueteando con un hombre? ¿No te dije antes? Que tengo un enemigo. Ese enemigo es Wen Chen. Eres solo un guardaespaldas. ¿Cómo te metiste con el joven de la familia Wen? No sabes. El director Wen tiene un amor platónico que siempre me ha admirado. Wen Chen sintió celos. Y siempre me busca problemas. Acaba de reconocerme por accidente. Por eso. Evítalo. Si te molesta de nuevo, dímelo. Wenran, pensé que hoy te descubrirían. No esperaba que te quedara bien el vestido de mujer. Calle. Molesto. ¿Director Ji también bebés? Cámbiate de ropa. Me molesta verla. ¿Aquí? ¿Y dónde más? ¿No se puede?
Sí, sí, todos son hombres. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué puedo hacer? Si me cambiara de ropa aquí, ¿no está expuesto? Por desgracia. ¿Qué tal si lo digo? Yo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? He siempre es realmente bueno para mí esta vez. Es Gilly. De repente salió corriendo para detener el auto. ¡Pum! Afortunadamente lo descubrí de antemano. Número de placa de Sanjay. Espera a que suba al gran árbol de Sanjay. Creo que Hee-Wenin ese idiota. ¿Cómo voltea? La generación más joven es Hee-Gili. Sé que Sanjay estás aquí para el banquete hoy. Preparé especialmente algunos regalos. Espero que puedas reírte. Este Gili es realmente grande. Pero para decepcionarlo. Parece que este Gili. Quiero abrazar mi muslo. Admitió el auto equivocado. Oye, ejem. No está mal. Tienes piedad filial. Ponlo atrás. Oye, está bien. Abre el maletero. Espero que Sanjay me apoye en el futuro. Wow. Jaja. Enviar. Es realmente oro. Aficionado al dinero. Difícil. He siempre está realmente atrapado por este buen rango. Es una curva. Porque siempre estoy inconsciente. Pensaré en Wenran. Yo. ¿Te gusta? Un hombre. ¿Estás bien? ¿Será que me he enamorado de Hee-Wenin? Si no, le cuento mi verdadera identidad. A ver cómo reacciona. Señor Hee. Señor Hee está dormido. Señor Hee. Hee-Wenin. Despierta. ¿Por qué estás tan caliente? No te preocupes. El señor Hee solo tiene un resfriado. Con descanso se pondrá bien. Wenran. No te vayas. Esto es un desastre. Siempre pensé que el señor Hee no se acercaba a las mujeres para mantenerse puro. Resulta que realmente no le gustan las mujeres. ¿Qué? Hee-Wenin no le gustan las mujeres. Entonces, ¿por qué es tan especial conmigo? ¿Será porque cree que soy un hombre? Entonces le cuento mi verdadera identidad. ¿O no? Señor Hee. ¿Por qué se levantó? Lo ayudo a descansar. Ae. Si te metes en lo que no te importa. Empaca tus cosas y vete. Al hermano Wenin le gustan los hombres. ¿Y qué? Wenran no es más que un juguete del hermano Wenin. Un hombre. Cree que puede competir conmigo por el puesto de señora Hee. Oh. Señorita Su, ¿qué te trae por aquí? Hablemos de un negocio. Solo necesito que me ayudes a que Hee-Wenin y yo lleguemos a un punto sin retorno. Te cedo el proyecto, en las afueras de la ciudad. Señorita Su, esto es algo mezquino de tu parte. Con estas condiciones, es difícil para mí ayudarte. Hee-Wenin está en su mejor momento. Y creo que deberías necesitar mucho el proyecto en las afueras para impresionar a tu padre. Espero que nuestra cooperación sea agradable. Señorita Su. El puesto de la esposa del presidente Hee. Lo quiero a toda costa. Hee-Wenin solo puede ser mía. ¿Qué me pasa?
¿Por qué siempre pienso en Wenran? Presidente He. Presidente He, no puedes ir bajo ninguna circunstancia. Esto debe ser una trampa preparada por Healy, esperando que caigas en ella. Esto concierne al único recuerdo de mi madre. Es lo último que me dejó como recuerdo. Debo ir sin falta. Presidente He. No me sigas. ¿Qué voy a hacer? Ay. Wenran, ¿cómo pude olvidarme de él? Wenran, ven conmigo rápido. El presidente He te necesita ahora. No me atrevo a ir. Tu presidente He dijo que si me meto más en sus asuntos, me echará. Wenran, ahora no es el momento de hacerte el orgulloso. El presidente He fue solo al hotel vacacional a encontrarse con Healy. El presidente He siempre ha sido bueno contigo. No puedes ignorarlo. ¿Qué? ¿Fue solo? Oh, ¿no es este mi querido hermano mayor? Vaya, no me lo esperaba. El gran hermano arrogante. Resulta que también tiene un día en que yo lo mande. Dime, ¿para qué me llamaste? Tranquilo, hermano. Bébete ese trago de la mesa si no lo bebes. Si mi mano no está firme. Este trago no está bien. Debe tener algo mezclado. Bébelo. Ja, ja, ja. Hermano, realmente eres obediente. ¿Qué importa que seas el hijo mayor de la familia He? Al final mi padre te desprecia. Toda la fortuna que tu madre con tanto esfuerzo construyó, al final será mía. ¿Estás buscando la muerte? Tú eres el que debería morir. Deberías aprender de tu madre y morir temprano. ¿No querías mucho el brazalete de tu madre? Si te arrodillas y me limpias los pies, levantaré mi noble pie y te devolveré las porquerías de tu madre. Healy, no te pases de la raya. Así que eran ustedes dos. Hermano Gwenin, ya que no cooperas, no me quedará más remedio que usar algunos métodos especiales. Higüenin, ¿estás buscando la muerte? ¿No te habían drogado? ¿Cómo es que estás bien? Healy, ¿crees que vine solo a esta cita, sin ninguna preparación? Suéltame. Te advierto. Si te atreves a tocarme, mi padre no te perdonará. Devuélveme el brazalete de mi madre. Entrégalo. Si no, te destrozo. ¿Crees que no me doy cuenta? Esto es falso. ¿Qué te pasa? Ni siquiera sabes cómo drogar. Realmente inútil. Ahora todos afuera son mis hombres. Higüenin no podrá escapar. El joven Gili lo ha ordenado. Todo el hotel está bloqueado. No podemos dejar que escape. Está drogado, no puede ir lejos. Buscad con cuidado. He soy yo. He. Aquí ya está bloqueado por Healy. No podemos salir. El asistente ya. Buscaré una habitación vacía. Escondámonos. Vamos. Este Healy usó la droga más fuerte. Ahora no pueden entrar los médicos. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes por mí. Sal. No me importa. Te dejaré morir aquí. Higüenin está en este estado. Cuando lleguen los médicos ya será demasiado tarde. Olvídalo. Lo haré yo mismo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Salvarte.
Tampoco lo sé. Cuando Hee Wenin se despierte y sepa que me acosté con él, ¿cómo será su expresión? Hee Wenin, cuando te despiertes, te contaré mi identidad. Todo te lo diré. Oye, Tang Tang, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, mamá? Ay. La familia Hee nos está presionando para que vayas a una cita con el joven Hee. O de lo contrario, terminarán toda colaboración con nuestra familia. Vale, vuelvo enseguida. Señor Hee, me tenías preocupadísimo. ¿Estás bien? ¿No te has hecho daño? Ya. ¿Y Wenran? No lo sé. Encuéntramelo. Ah. Oye. Hijo desagradecido, ¿cómo has podido dejar a tu hermano así? ¿Por qué no preguntas? ¿Qué ha hecho tu Gili? A él. Aunque él no haya actuado bien, solo estaba bromeando. Eres el mayor. ¿Qué más da ceder un poco? Vale, no tengo tiempo para escuchar tus reproches. Colgaré. Espera. Te llamo. Por el asunto del matrimonio con la familia Gwen. La señorita Gwen te ha invitado a encontrarte en el Café Azul. Si no vas, las pertenencias de tu madre probablemente. Prepara el coche. Vamos al Café Azul. Tang Tang. El chico de la familia Hee es muy bueno. No es como dicen los rumores. Además, en la última fiesta. Mamá, no digas más. Ya tengo a alguien que me gusta. Aunque vaya. Lo máximo que haré será disculparme y luego romper el compromiso. No tengo ni idea cómo estará Hee Wenin ahora. Compórtate bien. No se te ocurra escapar por la ventana como la última vez. Mi apariencia y mi figura todavía tienen algo de atractivo. Si este joven de la familia Hee se deja llevar por mi belleza y no quiere cancelar el compromiso, ¿qué hago si quiere casarse conmigo a la fuerza? Por suerte. Ya estaba preparada. Señor Hee. ¿Y Wenran? ¿Todavía no hay noticias? Este Wenran lo envié para ayudar. ¿Cómo se aprovechó de la situación? Y se acostó con el señor Hee. Señor Hee, revisé las cámaras del hotel. Wenran se fue al amanecer. Y no regresó a la villa. Realmente no sé a dónde fue. Fue usted quien envió a Wenran. Señor Hee, también estaba preocupado por usted. Muy bien. Si todavía no encontramos a Wenran, tampoco necesitas regresar. Ay, señor Hee, esta joven de la familia Gwen se dejó engañar por Gili. Demuestra que es una tonta si lo ve a usted. Si ve su elegancia y apariencia. ¿Qué pasa si no quiere cancelar el compromiso? Ay, tengo una idea. Ah, Mi madre realmente no me conoce. Pensó que así podría mantenerme bajo control. Bien. No creo que con esta apariencia pueda cancelar el compromiso. Este vástago de segunda generación. Él no estará de acuerdo. Parece que mi disfraz ha sido bastante exitoso. Realmente estoy ansioso por ver la reacción del joven Hee. Esta señorita Gwen. Para anular el compromiso. No dudo en vestirse así. Hee Wenin. ¿No debería estar en el hotel? ¿Qué hace aquí? No puede ser. ¿Acaso Hee Wenin es el joven Hee?
Parece que fue una coincidencia. Mejor me apuro. Y resuelvo esto con mi prometido. Para salir de aquí rápido. Y que Hee Wen-in no descubra nada raro. Hola, señorita Gwen. Parece que este joven Hee no solo es un cobarde, sino que también juzga por las apariencias. Nada que ver con Hee Wen-in. El joven Hee. Entonces seré directa. Respecto a lo anterior, mi huida del compromiso. Te puedo pedir disculpas. Pero ya tengo a alguien que me gusta. Así que mejor anulemos el compromiso. ¿Qué clase de cosa es esta? ¿Cómo voy a tener el valor de continuar con el compromiso del señor Hee? ¿Tú realmente eres el joven Hee? Está bien, está bien. Anulémoslo ahora mismo. Este prometido mío me tiene todo paranoica. Señor Hee. Qué casualidad. ¿Qué haces aquí? Yo estoy tomando café. No puedo decirle a Hee Wen-in que vine a cancelar el compromiso. Decir. ¿Por qué te fuiste sin despedirte ese día? ¿Por qué me evitas? ¿Por qué te fuiste sin decir nada? No te estoy evitando. Espero a que te despiertes para seguir regañándome. Meterme en lo que no me importa. Para echarme. No me refiero a eso, pero tampoco puedes irte sin decir nada. Si crees que me aproveché de ti, aprovechándome de la situación, te sientes injusto, puedes darme un par de puñetazos para desahogarte. Prometo no devolverte el golpe. ¿Es confiable tu información? No se suponía que Hee Wen-in y la señorita Wen iban a cancelar el compromiso. ¿Dónde están? Mi madre lo escuchó directamente. Hee Wen-in lo prometió. Si logro conseguir a la señorita Gwen, toda la industria de la familia Hee será mía. La madre de Hee Wen-in le dejó una cuantiosa herencia. Si logramos encontrar ese testamento oculto, ¿a quién le importa la pequeña industria de la familia Hee? Oh. La señorita es una gran belleza. No puede competir con un hombre. Ja, ja, ja. Si esto se difunde, será el mayor chiste en los círculos de las damas de Jiangai. Hee Wen-in. Wenran. No puedo creer que me hayan humillado así. No los dejaré en paz. Wenran está en el café azul. Te doy 5 minutos. Debes llegar aquí. Recuerda lo que te enseñé a decir. Hee Wen-in. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Estoy muy consciente. Wenran, me gustas. No tiene que ver con el género. Hee Wen-in significa: no importa si soy hombre o mujer. Le gusto de todas formas. Mejor, aprovecha ahora y dile mi identidad. Hee Wen-in. En realidad soy una mujer. Wenran. Aunque no me reconozcas como tu prometida, no puedes ignorar al bebé en mi vientre. Prometida. Bebé. ¿Estás confundido? Esta chica me parece un poco familiar. ¿Qué haces? Hermano Wenran, ¿no te acuerdas de mí? Mengtin. Wenran. ¿No vas a explicar? Ella es una chica. Viene aquí a mentir en público. Quizás tiene alguna razón oculta. Mejor voy a preguntarle a solas primero. Voy a manejar esto. Te explico en un momento. Mengtin. ¿Por qué dices que eres mi prometida? ¿Por qué mentiste, diciendo que estás embarazada de mí? ¿Quién te mandó a hacer esto? No estoy mintiendo. Bebé. El bebé es porque me salvaste. Ese día lo concebí. No sé por qué. Pagas mal con bien, pero puedo acompañarte a la comisaría o a hacer una prueba, siempre que pueda demostrar que este niño es mío. Haz lo que quieras. Yo. No voy. Todavía no lo sé. ¿Quién está detrás de Mengtin? No puedo decirle a Mengtin mi verdadera identidad. No estoy embarazada. Dime, ¿quién te envió? Wenran. Entre ustedes no serán aceptados por la sociedad. Desde que me salvaste, me gustaste.
Podrías considerarme. Mentín. Esto no es asunto tuyo, Wenran. Sé que engañarte así está mal, pero realmente no tengo malas intenciones. Simplemente no quiero que te hundas más. Mentín. Los asuntos del corazón no se pueden forzar. En el futuro, encontrarás a alguien más adecuado para ti, pero esa persona definitivamente no seré yo. Inútil. No puedes hacer ni esto. Pero por suerte, tomé 2 fotos útiles. Dime rápido. Estoy molesto. Joven maestro, estamos en el estacionamiento. Vimos el coche del tercer señor. ¿Qué? El tercer señor. Vigílalo. Ya voy. ¿Acaso ese chico Wenran acaba de rechazar al señor He? El señor He está despechado porque siento que la presión está mucho más baja que de costumbre. ¿Qué hacen ellos aquí? Debe ser algún bocazas que filtró su placa. Gilly debería saber que este es el auto del tercer señor. ¡Guau! De verdad es el auto del tercer señor. Esto debe valer varios millones. El número de lo conseguí preguntando a alguien. Después del último banquete, le regalé al tercer señor una caja de oro. No podría equivocarme. Si me junto con el tercer señor, en esta ciudad de Jiangai, no habrá nada que no pueda conseguir. Tendré todo lo que quiera. Hermano Wenin, ¿qué haces aquí? He Wenin, ¿qué tienes de especial? Cuando me una al tercer señor, ni siquiera serás digno de limpiarme los zapatos. Lárgate. ¿Qué pretendes? ¿Crees que no sé que este es el auto del tercer señor? Tu pequeño sin padres. ¿Cómo podrías manejar un auto tan lujoso? Exacto. He Wenin. Te lo digo, si por tu culpa enfadas al tercer señor y perjudicas a la familia He, mi padre y yo no te perdonaremos. Parece que lo de la última vez no te ha servido de lección. ¿Qué haces ahí parado? Vamos, ataca. ¿Quién más se atreve? Estoy listo para lo que sea. ¿Cómo es que no vas a acompañar a tu prometida? ¿Quién dijo que tengo prometida? Ya lo he resuelto. Luego te explico. No me lo creo. Ustedes tienen la llave del tercer maestro. Me asustan con un encendedor. No se abre, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Este es claramente el auto del tercer maestro. La última vez le regalé una caja de oro. Imposible. Esta llave seguro que la robaron. Ya he regalado al tercer maestro caja de oro. Solo necesito decirle y él te arreglará enseguida. ¿Te refieres a esa caja de oro? Ay, olvidé decirte. Tus pequeños chismes no son muy precisos. Este coche no es del tercer maestro. Y tú te atreves a criticarme. Una caja tan grande de oro, regalada a tu enemigo. Si lo cuentas, ¿no te da miedo que la gente se ría de ti? He Wenin, Wenran, no los dejaré escapar. De hecho, tengo un plan. ¿Qué tal si colaboramos? Dime. Solo tienes que ir a casa y exponer este asunto ante tu padre. ¿Crees que permitirá que He Wenin haga algo tan escandaloso? En ese momento, no tendrá en sus manos algo contra He Wenin. Cancelar todas las colaboraciones con la familia He. Asedio comercial a la familia He. Ya resolviste tus líos amorosos. Sí. ¿Qué líos amorosos? La chica de antes es solo alguien a quien ayudé en su momento. Una niña pequeña. No está embarazada. Me imagino que fue Gilly y Suning quienes lo tramaron. Soy una mujer. ¿Cómo podría embarazar a alguien? No sé quién está detrás de todo esto, instigando a Mentín para que me calumnie. ¿Qué más me estás ocultando? Sí. En realidad, hay algo. Ahora mismo no debería bajarme del coche para evitar problemas. Wenran, ¿qué me estás ocultando? Dilo. Es que, si te lo digo, me perdonarás. De verdad no recuerda ni un solo detalle de aquella noche. Si le cuento ahora mi verdadera identidad, no se desmayará de la impresión.
¿Será que Wenran es en realidad Zanping y Gili quienes lo enviaron para acercarse a mí? En realidad soy Gwen. Señor He, está bien. Si no sabe conducir, vuelva y escriba su renuncia. No fue a propósito, fue esta mujer que apareció de repente. Ella. Mentín, ¿estás loco? Gwenran. Solo quería decirte que fue una mujer llamada Sunin la que me mandó aquí. Gwenran, debes tener cuidado con ella. Tú también debes cuidarte. Esas Sunin y Gili son muy despiadadas. No te dejarán ir fácilmente. Sería mejor que te vayas de Jiangay ahora mismo. He Wenin. En realidad soy una mujer. Es bastante gracioso, Wenran, aunque tienes una apariencia delicada. Pero estás mintiendo. ¿No deberías tener un límite? ¿Qué mujer normal puede derribar a dos hombres de un golpe? Wenran, si dices la verdad ahora, no importa lo que sea, te perdonaré. Pero solo tienes una oportunidad. Estoy diciendo la verdad. ¿Y cómo lo pruebas? Este He Wenin no estará pensando en hacerme desvestir en el coche otra vez. ¿Qué quieres hacer? Inspeccionar. Mamá, ¿qué pasa ahora? Tan. ¿Has visto al chico de la familia He? Escuché que la familia He dijo que habéis cancelado la boda. Mamá, ya tengo a alguien que me gusta. Alguien que me gusta. Es ese que vimos en la fiesta el otro día. Sí. Entonces esta noche tráelo a casa a cenar, para que tu padre y yo conócelos a todos. Wenran. No me importa lo que piense la sociedad. No tienes que decir que eres una chica. Haz que los demás piensen que nuestra relación es normal. No. De verdad soy una mujer. No necesito que hagas ningún sacrificio por mí. Solo quédate a mi lado. Olvídalo. De todos modos. La verdad saldrá a la luz. Entonces tienes tiempo para cenar con mis padres. Uf. Ay. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Quién te golpeó? Nin llegó. Ven, siéntate. Hola, tío. Mamá, papá, no saben lo que Higuanin hizo afuera. Lo siento, Nin. Que te veas en esta situación. Tío He, este asunto. Yo debería decirlo. Realmente no es apropiado. Pero pensé que nuestras familias son amigas desde hace mucho. Tampoco puedo evitarlo. El hermano Wenin está con un hombre. ¿Qué? Sunin, dices la verdad. Papá, es totalmente cierto. Si los medios y la gente del círculo se enteran, no digas que nuestra familia será la primera familia de Jiangay City. Ni siquiera puedo levantar la cabeza. Hijo desobediente. Realmente un hijo desobediente. Aunque haya que atarlo, también hay que traer a este hijo desobediente de vuelta para mí. Residencia Aotin. Wenran, no estés bromeando. Este es el lugar más famoso de Jiangay, la mansión más famosa. ¿Vives aquí? Sí. Vivo aquí. Este lugar vale su peso en oro. Si tu familia es tan rica, ¿por qué sales a trabajar como guardaespaldas? La familia Gwen también parece vivir aquí. Es mejor no encontrarse con mi ex prometida, para evitar problemas. Ay. No preguntes más. Entra y lo sabrás. Wenran, dime la verdad. ¿Tienes familiares aquí trabajando como guardia de seguridad o como empleada doméstica? No hay problema, no te avergüences. Nuestro director He no es de ese tipo, de gente que adula a los poderosos y desprecia a los débiles. Sigue caminando. Gira a la derecha y llegarás. Este camino me resulta familiar. Esto no es el camino a la casa de los Gwen. Wenran, también te apellidas Gwen. ¿Qué relación tienes con la familia Gwen?
Hay problemas. Hijo desobediente, las tonterías que hiciste afuera ya llegaron a mis oídos. Todavía tienes el descaro de preguntarme si hay problemas. He Wenin este padre barato. Normalmente no se preocupa ni pregunta, pero ahora viene corriendo a pedir cuentas. Mis asuntos no tienen nada con la familia He. ¿Tú? ¿Te estás enamorando de un hombre? En la última fiesta ya noté que algo andaba mal. Trajiste a una mujer desconocida para engañarme. No me esperaba que detrás de mi espalda harías algo tan sucio. Has perdido toda la dignidad. ¿Quieres matarme de la rabia? Estas cosas, si llegan a oídos de los círculos de la alta sociedad, la familia He, ¿qué tipo de pérdidas sufrirá? ¿Lo sabes? Te lo digo. Ahora mismo, regresa inmediatamente. No tengo tiempo. Además, tu Cal. Ya la perdiste cuando trajiste al amante y al hijo ilegítimo para instalarse en casa y matar de rabia a la esposa legítima. ¿No es así? He Wenin, si no regresas, el brazalete de tu madre y sus pertenencias los quemaré todos, para que no quede ningún rastro de ella. Usar las pertenencias de mi madre para chantajearme durante tantos años. Estas cuentas pendientes con la familia He. Es hora de arreglarlas. De acuerdo. Regreso ahora mismo. Detén el coche. Primero dejaré que mi asistente te lleve a casa. Terminaré mis asuntos y regresaré. Te acompaño. ¿Qué pasa? Lo enfrentamos juntos. Gili y Zanpin no tienen buenas intenciones. Temo que vayas solo. Podría haber peligro. La deuda de años entre mi madre y la familia He. Es hora de ajustar cuentas. Esas cosas sucias del pasado de la familia He. No quiero que las sepas. No te preocupes. Regresaré en cuanto termine. Además, tus padres ¿nos aceptarán? Tu preocupación es un poco exagerada, pero si esos pequeños encantos de la familia He se atreven a molestarte, iré a la familia He y armaré un lío tremendo. Solo saben jugar al ajedrez. Mira cómo eres como padre. No te preocupas por tu hija. Tu hija ya es grande. ¿Por qué te metes tanto? Ay, siento que algo no está bien. Tang Tang y Wenin claramente están juntos, pero actúan como si no se conocieran. Y hasta cancelaron la boda. Oye, Wenchen, dime qué están tramando ustedes los jóvenes. ¿Qué tipo de juegos están jugando? No hay nada que adivinar. Seguro están Ping y su madre metiendo sus narices. Cuando llegue el momento, les explicaremos bien y todo quedará claro. Realmente lo siento. El SR He regresó a la empresa a resolver algunos asuntos. Me pidió que llevara a Wenran primero. ¡Qué gran actitud! ¿Acaso tengo que ir a invitarlo? SR Wen. Wenchen. Entonces tú eres. Lo siento. Les he mentido. En realidad no soy Wenran. Soy Wentang. Entonces, tú eres la hija mayor de la familia Wen. Wentang. Esta Wenran. No puede ser. Tengo que avisarle al señor He de inmediato. Contesta el teléfono. Esto no lo puedo decidir yo. No contesta el teléfono. La trampa de Gili y Zanping. Entonces el señor He no está en peligro ahora. He Wenin, mira las cosas horribles que has hecho. ¿Quieres matar a nuestra familia He? Dime, ¿para qué me llamaste? Hermano mayor, mira cómo has enfadado a mi padre. Dices que no te gusta la hija mayor de la familia Wen. Bueno, está bien. Pero, ¿encuentras a un hombre para enamorarte? ¿Es que no tuviste madre desde pequeño? ¿Tienes algún problema mental? Si no te busco a 2 psicólogos. Ay. Gili, ¿cómo le hablas a tu hermano mayor? Mamá. Si la gente de afuera se entera, ¿cómo puedo reconocer que él es mi hermano mayor? Si tu madre aún estuviera viva, probablemente moriría de la rabia. ¿Y todavía te atreves a mirar con esos ojos? Gili tiene razón. Tú y esa madre que murió temprano, igual de problemáticos. Debería haber hecho una prueba de paternidad hace tiempo, para ver si realmente eres mi hijo. O si tu madre te tuvo con alguien más. Cariño, suelta a mi hijo. Esto es un desmadre. Te voy a matar, hijo desobediente. ¡Ay! El hijo está golpeando al padre. Alguien venga. Dame el brazalete de mi madre. Si no, lo estrangulo.
Wie? Viejo, dáselo rápido. Vale. Hijo. Señor, encierra a este desobediente en el cuarto oscuro para que reflexione. Voy a llamar a la familia Gwen. Mañana se casan. Aunque sea a la fuerza. Hay que llevar a este desobediente a que se case. No podemos permitir que arruine nuestra familia He. Tang Tan. Si te casaras con He Wenin, ¿estarías dispuesta? Niña, ¿por qué te pones tan nerviosa? Estoy dispuesta. Pero mamá, ¿no será un poco pronto? No es pronto. Descansa ahora. Nosotros y la familia He hemos arreglado que Tan Tan y Gwenin se casen mañana. ¿No será un poco inapropiado? Con el carácter de Tan Tan, seguro que no se dejará. Yo solo. Quiero lo mejor para ellos. La madrastra de Gwenin, no sé qué tramas, está urdiendo a sus espaldas. Mejor aprovechar esta oportunidad para que se casen directamente. Así evitamos problemas. ¿Dónde estoy? Señorita está despierta. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué me viste así, señorita? Hoy eres tú y maestro de la familia He. Día de la boda. ¿Lo olvidaste? Me engañaron a casa. Solo quiero que yo y el matrimonio del joven maestro de la familia He. ¿A dónde quieres ir? Wenchen, eres demasiado interesante. O no te vayas. No quiero casarme. Eres demasiado interesante. Vamos. ¿Ustedes creen que sí? ¿Puedes encerrarme? El padre de He Wenin lo dijo. Esperando que te cases con la familia Gwen. Herencia de la empresa. Dámela a mí. Tu madre trabajó tan duro. Hyang-san golpeado. Es todo mío. Ya sea matrimonio o empresa. No es He. Puede ser el maestro. No es tan fácil ir. Señorita, no corran. Señorita, espera. Conducir. Señorita, no corran hacia atrás. Señorita, no corran. Usted es la señorita Gwen. Eres el joven maestro de la familia He. 2 pasajeros. ¿A dónde vas? Ir al Four Seasons Hotel Yunchao Villa. Cállate. ¿Tienes dinero? Maestro caminando. He Wenin, ¿qué estás haciendo? He Wenin, tú me bajaste. He, siempre estás bien genial. Este Wenran es la hija mayor de la familia Gwen. Su prometida. Parece que el señor He ya lo sabe. La señorita Gwen que se cuide. ¿Qué es lo que quieres? Dilo. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué después de escapar del matrimonio? ¿Viniste a acercarte a mí? ¿Cuál es tu verdadero propósito? No me esperaba que el prometido que más odiaba fuera He Wenin. Parece que la persona que canceló el compromiso la última vez también fue He Wenin. Y lo hizo a propósito. ¿Quién se acercó a ti a propósito? Ya te lo dije antes. Soy una mujer. Fuiste tú quien no me creyó. Yo no sabía
que eras el heredero de la familia He. El joven maestro He. Wentan nunca me ha hecho daño. ¿Será que todo esto es realmente una coincidencia? Señorita Wen, ¿acaso te he ofendido? Dime por qué escapaste 2 veces del matrimonio. ¿Tampoco quieres casarte conmigo? Señor He. Hace 3 años, yo misma vi como tus amigos, aprovechándose de tu influencia, abusaban de hombres y mujeres. Y hasta dijeron que me iban a dar una lección también. Bueno, hoy veré cómo me vas a dar esa lección. No es de extrañar que, cuando escuchaste que soy el heredero de la familia, te pusieras como una fiera. Resulta que entre nosotros hay este tipo de rencor. Parece que entre nosotros realmente hay un destino. He Wenin. ¿Con esas habilidades necesitas guardaespaldas? ¿Tú eres el que, a propósito, te acercaste a mí? Suéltame. Me cambié de ropa y luego pelearé contigo. Te lo digo. No me como el truco de la belleza. Ya llevo 3 años en el extranjero. Parece que Zhang Ping y Gili, para difamarme, realmente se han esforzado mucho. ¿Qué dices? No perdonaré a este Gili. Aún es tiempo de regresar. ¿Qué tal si nos casamos, novia? Esto es demasiado rápido. No estoy preparado. Sigamos el proceso. Vayamos despacio. No bromees, si alguien se entera de que estás aquí conmigo, tanto para ti como para la familia Wen, sería un problema. Pero no quiero volver a casa. Si mi madre se entera de que escapé de la boda, definitivamente no me perdonará. Está bien. Te llevaré de regreso más tarde. Este Wenran se ve como un chico muy agradable. ¿Cómo es que se convirtió en el prometido del señor He? Lleva a la señorita Wentan a casa. El señor He no sabe de dónde escuchó Gili que la acompañante de su última fiesta era la señorita Wentan. Quizás se enamoró de la belleza de la señorita Wentan y por eso hizo que Zhang Ping fuera a la familia Wen a pedir su mano. Dijo que como escapaste de la boda, él podría asumir cualquier responsabilidad. ¿Qué dijo la familia Wen? La señora Wen nos echó, pero creo que ahora no podemos dejar que la señorita Wentan se vaya, porque ese Gili definitivamente no se va a quedar quieto. Va a molestarla todos los días. Exacto. No podemos asegurar que Gili no se le ocurra alguna treta siniestra para hacerme daño. Quédate conmigo. Yo seguiré siendo tu guardaespaldas. Te aseguro que nadie me descubrirá. Oye, Señorito He, escuché que fuiste a pedir la mano de Wen y te rechazaron. Estamos en las mismas. Él prefiere romper el compromiso por un hombre que elegirte a ti. Suelta, estás loco. Suning, ¿qué tal si estamos juntos? Si él no quiere pelear por la herencia, todo lo de la familia He será nuestro. He Wenin, fuiste tú. El que me traicionó primero. Señorito, ya trajeron a la persona. Mamá, ¿qué pasa? ¿Todavía recuerdas que tienes una madre? hola tía. Soy He Wenin. Tía, no se preocupe. Ella está bien aquí conmigo. A pequeño He eres tú. Está bien, está bien. Si están juntos, ya me quedo tranquila. Tranquila, señorita Su. Las fotos que querías ya las tomé. Señor He, malas noticias. Gili va a convocar una conferencia de prensa. Dice que el viejo va a anunciar al heredero. Si quieren manejar los negocios de mi madre, tendrán que vérselas conmigo. Tienes ese derecho. Hizon, esta vez parece que no será tan sencillo. Gili encontró a una mujer embarazada para hacerse pasar por la prometida de Wenran, diciendo que usted destruyó su familia. Ahora las acciones de la empresa se desploman. La empresa y la villa están llenas de gente. Los métodos de Gili son realmente malvados. No sé qué usaron para amenazar a Mentin, para que testificara falsamente. Hijo ingrato, no solo escapó del matrimonio, sino que también fue expuesto. Este escándalo me ha hecho que las acciones de la familia He caigan. Cuando regrese, no lo mataré. Esposo, calma tu ira. ¿Por qué no dejamos que Gili herede la familia He? Y luego anunciamos públicamente que nuestra familia He ya ha cortado relaciones con He Wenin, dejando que He Wenin se haga cargo de este escándalo. Así no podríamos recuperar las pérdidas de la familia He. Con solo unos pocos periodistas también quieren vigilarme. ¿Tú eres Wenran? Soy el padre de He Wenin. Quiero hablar contigo. Sube al coche.
Hee-Son. ¿Qué es lo que quiere de mí hoy? ¿Qué es lo que realmente quiere? Deja a Gwenin. Gwenin debe casarse con la hija mayor de la familia Gwen. Bueno. Esto es vender a su hijo, a cambio de cooperación. Hee-Son vino a buscarme hoy, como un padre. Preocupado por su hijo. Me engañaste, o como el CEO de Hee. ¿Quieres recuperar las pérdidas de la empresa? ¿Cómo te atreves a interrogarme? Ustedes son comportamientos sinvergüenza. ¿Qué derecho tienen a interrogarme? ¿Sabes cuánto ha perdido Hee? Por tu culpa, te lo digo. Como tu gente de baja clase. Aunque trabajen toda la vida, no podrán pagarlo, aunque mueran de cansancio. Hoy que veo al Sr. Hee, entiendo que Hee no tiene educación. Es hereditario. Llamando a todos gente de baja clase. Recuerdo que usted, antes de casarse con la madre de Gwenin, también era de baja clase. ¿No es así? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Sr. Hee, dígalo directamente. ¿Por qué? ¿Me ha traído aquí con tanto alboroto? ¿Cuál es su propósito? Ja, ja, ja. Gente como usted, lo sé. Solo quieren dinero. Esta tarjeta tiene 30 millones. Solo tiene que decir mañana en la conferencia de prensa que fue usted quien sedujo a Gwenin. Que Gwenin siempre ha admirado a la señorita de la familia Gwen. Este dinero será suyo. El Sr. Hee quiere que yo cargue con toda la responsabilidad de Hee. Es un buen plan. Si no acepta, tengo muchas maneras de hacer que desaparezca sin hacer ruido. Quiere usarme para incriminar a Hee Gwenin. Que Hee Gwenin cargue con todo. Te haré pagar. Que te cueste un ojo de la cara. Gwenin es mi amor. Así que hay que aumentar el precio. ¿Cuánto quieres? 80 millones. Ni un céntimo menos. Mañana debo ver el dinero. Si no, no iré a la conferencia de prensa. Vale. El dinero estará hoy en tu cuenta. Pero después de mañana, debes marcharte de Hyundai. Si por tu culpa, la colaboración entre Hee y Gwen sufre algún problema, te aseguro que será peor que la muerte. Vale. Ya que Hee Lee y Sunin han puesto tanto empeño en preparar este gran espectáculo, entonces jugaré con ustedes. He oído que en esta conferencia de hoy uno es para hablar del romance del hijo mayor de guardaespaldas masculino y el otro es para anunciar que el segundo hijo de Hee será el heredero y obtendrá toda la fortuna. Seguro que afectará la colaboración entre Hee y Gwen. En mi opinión, el hijo mayor de Hee seguro que no tendrá parte en la herencia. Hermano mayor, no pensé que harías algo así. Hoy te atreves a venir. Cállate, tu hermano mayor solo. Estuvo confundido un momento. Si sigues echando leña al fuego, retrasarás la colaboración de ambas familias. Cuando volvamos, ya verás cómo te castigo. No. Si Hee Gwenin realmente se casa con la hija mayor de la familia Gwen, entonces con el apoyo de la familia Gwen, será difícil para mí apoderarme de la herencia. Señores, hoy la familia Hee celebra una conferencia de prensa principalmente para aclarar las noticias que circulan en línea sobre Hee Gwenin y su guardaespaldas teniendo una relación. Aquí les digo claramente que esto es completamente falso. Además, sobre el matrimonio de Gwenin con la hija mayor de la familia Gwen se llevará a cabo según lo planeado. Y ahora, anunciaré al heredero de nuestro grupo Hee, que es mi segundo hijo Hee Lee. Esperen. Esta Gwenran no es su momento de aparecer. Eres tu Gwenran. Las noticias que circulan en línea sobre ti y el hijo mayor de la familia Hee son ciertas. Soy Gwenran. Y Hee Gwenin somos pareja. ¿Qué están esperando? Sáquenla de aquí. ¿Qué haces aquí? Hee Gwenin vine a rescatarte. Hee Gwenin y yo somos el único uno para el otro. No tengo ninguna novia embarazada. La industria de la familia Hee fue dejada por la madre de Hee Gwenin. No podemos permitir que un hijo ilegítimo herede. Gwenran, estás mintiendo. Eres un canalla que abandona después de engañar. Antes era por respeto a la familia Hee y la reputación de mi hermano mayor. No quería exponerte, pero ahora no puedo dejarte a ti y a mi hermano mayor seguir actuando sin conciencia. Te advierto.
Si tienes otras intenciones que afecten mi plan, sabes las consecuencias. Me llamo Mengtin. Soy la prometida de Wenran. Es el joven maestro He quien abusa de su poder y se lleva al padre de mi hijo. Por favor, ayúdennos a mi hijo y a mí. Wenran. ¿Qué más tienes que decir? Que a mi hermano mayor le gusten los hombres está bien, pero ahora está destruyendo una familia. ¿Cómo puede alguien heredar la familia He? Expulsado de la familia He. He Wenin o He Wenin. Has deshonrado el nombre de la familia He. Te lo digo. No te dejaré ni un centavo de la fortuna de la familia He. Yo me rebelo. Es una gran traición. Wenran, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo puedes reírte? El hijo en el vientre de Mengtin no puede ser mío. Wenran realmente no tiene vergüenza. Dejar embarazada a alguien y no decir nada. Creo que eres un pequeño adorable que no quiere responsabilizarse. Porque soy una mujer. Hili Sunin. ¿Y ahora qué tenéis que decir? Miserable inútil. Así que era eso. Hermano Wenin, ¿cómo te pudo un hombre volver tan loco? Entonces resulta que eres una mujer. Si yo fuera un hombre, vuestro plan habría funcionado. Tú siendo una mujer, te haces pasar por un guardia de seguridad al lado del hermano Wenin. Simplemente para seducirlo, ¿no? Nunca debí dejarte quedarte. Quieres enfrentarte conmigo, pero no tienes suficiente poder. Wenran, realmente eres una chica. Si no quieres que esas fotos tuyas se difundan ampliamente, dile a todos que esto fue planeado solo por ti. ¿Entendido? Lo de antes fue un malentendido. Yo también fui engañado por esta mujer. Jaja, sí, ya que fue un malentendido. Continuemos con la conferencia. Señor He, si todo fue un malentendido, significa que el joven maestro He heredará la fortuna familiar. He Wenin HMPH. No le importa la reputación de la familia He y está decidido a estar con mujer de origen desconocido. Así que, ¿cómo puedo confiarle los negocios de la familia He a este ingrato? ¿Qué otras cartas tiene bajo la manga? Por lo tanto, anuncio que será He Li quien herede los negocios de la familia He. Espera, el señor He realmente es un buen padre. Mató a su esposa legítima, se apoderó de sus bienes y abandonó a He Wenin en el extranjero. Tan pronto como Wenin regresó al país, arregló un matrimonio por conveniencia para allanar el camino a su hijo ilegítimo. Tus cálculos me los has arrojado a la cara. Eres una maleducada, pequeña encantadora. ¿Cómo te atreves a inmiscuirte en los asuntos de mi familia He? Seguridad. Sáquenla de aquí inmediatamente. Wenran, ¿de qué te enorgulleces? No eres más que una destructora de hogares, una simple amante. ¿Cómo te atreves a venir aquí a criticar? ¿Acaso la señorita Su no sabía que He Wenin tenía una prometida y aún así lo acosó repetidamente? Si alguien piensa usar mi identidad como excusa para privar a He Wenin de su herencia, están equivocados. Porque yo soy la señorita de la familia Wen Tang, la prometida de He Wenin. Mira tú. Carita de zorra encantadora. Si tú eres la señorita Wen, yo Suninoi, me arrastraré de aquí. He Wenin. Mira a la mujer que has elegido, codiciosa y vanidosa, que incluso miente, diciendo ser la señorita Wen. Padre, creo que debe ser mi hermano mayor quien que esta mujer mintiera. Él quiere apoderarse de nuestra fortuna. Seguridad, sáquenlos a ambos de aquí. Arrastra fuera de mí. ¿No es este el SR Wen? Wen total. Esta señorita Wen dijo que era la dama mayor de tu familia. ¿Esto no arruina la reputación de tu familia? Tienes que estar bien. Castigo y castigo. Wen Tan tiene suficiente. Ven a casa conmigo. Wen Chen, puedes ver claramente. Ella realmente es Tan. Sí. Ya que no te gusta, hija de Wen, debe cooperar. No más consideraciones. Wen Chen, mira lo que dijiste. Antes era tío. Ojos viejos apagados. No reconocía a Tan. De lo contrario, ¿por qué? ¿Qué tal ella? Todo esto es instruido por Sunin y Hili. Me dejaron enmarcado maestro He. Eres una mala mujer.
Ya basta, detente, Wen Chengoi es mi familia. Declaran herederos. Es un asunto familiar. Miedo a tu familia Wen. Aún no calificado para intervenir. El heredero del SR Hioi. ¿Quién diablos es? Ji Wenin. No solo no respeta, mi padre. Todavía no me preocupara por las manos y los pies de los hermanos. Así que decidí. Entregue Ji a Ji. Ji, algo tan feo. Ji no tiene miedo de perder la cara. Fis ahora es. Yo soy el dueño de la casa. Dejé que Ji heredara. ¿Quién se atreve a decir media palabra? Me temo. No tienes ese derecho. Según el testamento de la señora Senin, todas las acciones de la familia Ji serán heredadas por el señor Ji Wenin. Ji Wenin. Imposible. Esto seguro que lo has falsificado. En 3 días, todas las propiedades de la familia Ji serán transferidas a su nombre. Señor Ji, ¿cómo es posible que Ji Wenin sea el señor Ji? Wenin. Eres el señor Ji. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ji Wenin. Ya eres el señor Ji. Tienes tantas propiedades. ¿Por qué compites conmigo? Las propiedades de la familia Ji. Las propiedades de mi madre. No merecen tocarlas. Ay, ¿Cómo obtuviste el testamento? Si te lo hubiera dicho antes, ¿cómo verías a la señorita Wen destrozando a todos? pero creo que este asunto no se resolverá tan fácilmente. Ten cuidado con Ji. Desesperado. Subamos al coche primero. Señor Ji. ¿A dónde llevas a mi hermana? Vuelve conmigo. Wentan, todo es por ti. Si no fuera porque apareciste de repente, Ji Wenin este malvado ya lo habría derrotado. Tú, Déjala ir. no te acerques. Ji Wenin, no quieres que esté bien. Tú tampoco estarás bien. Ah, no. Señor, has mantenido un secreto muy bien guardado. Si hubiera sabido que llegarías a este punto, debería haberte matado directamente. Gili, ¿no me odias? Ven a por mí. No te acerques. Aléjate de mí. Dime. ¿Qué condiciones quieres? Acepto todo, siempre que la dejes ir. Firma el acuerdo de transferencia de las acciones de la empresa, o la mataré directamente. Gili. Incluso si firmo el contrato, no podrás escapar. No es tu problema. Si quieres salvar a tu amada, firma ahora mismo. Todo es mío. Ji Wenin, vete al infierno. Cuidado. Tan. ¿Estás bien? Ji Wenin. Soy tu hermano. Si te atreves a tocarme, mi padre no te perdonará. Ya has firmado el contrato de transferencia. Ahora no hay vuelta atrás. Está bien. Cuando hayas cumplido tu condena, podrás salir y seguir heredando los Ji. Llévenselo. A la comisaría. Soy el joven de la familia Ji. No quiero ir a la cárcel, suéltame. Wentan. A ver si la próxima vez te atreves a hacerte el héroe. Voy a llamar al médico para que te cambie la medicación.
¿Cómo es que ya has vuelto?